Bien, la lección del día de hoy, jueves 28 de septiembre, lleva como título Somos receptores y dadores de gracia. A ver, primero hemos hablado muchísimo acerca de lo que es la gracia, pero nunca está de más repetirlo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, mis hermanos? La gracia es un regalo inmerecido. Lo que recibimos de Dios, nosotros nunca lo merecemos y Dios nos lo da gratis, gratuitamente. No tenemos que pagar un solo peso, ni un centavo. Amén, mi hermano. Es un regalo de Dios. Justamente es el amor de Dios depositado en nosotros y que no merecemos. Somos receptores, es decir, recibimos esta gracia de Dios, este amor de Dios, y también somos dadores, es decir, nosotros damos y compartimos a los demás esta gracia, ya sea por nuestro testimonio o ya sea, por cierto, por aquellas cosas que hacemos por los demás, por las obras que Dios nos permite hacer. También puede ser por aquello que hablamos a los demás cuando predicamos o cuando tenemos una conversación acerca de las cosas de Dios. Yo, mis hermanos, voy a a leer la ficha, que es un pequeño resumen, y nuestro hermano Marcelino luego nos va a leer la lección y nos va a ir explicando mejor. Bien, el versículo del día de hoy está en Efesios 5, del versículo 15 al 17, y dice, miren eh, con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. El tiempo, justamente estos tiempos son tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos días. Yo creo que nadie tiene de duda, no, nadie tiene dudas de eso. Incluso los incrédulos saben que algo está mal. Incluso ellos saben que estamos viviendo tiempos difíciles y extraños. Hay en el ambiente esa sensación de que las cosas no están bien. Entonces el Señor nos aconseja de que andemos como sabios, no como necios, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo significa, ¿cierto?, estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Bien, vamos a seguir. El día de hoy estamos hablando o resumiendo, ¿cierto?, el capítulo 5 de Efesios, ¿ya? Y de lo que se nos habla aquí es primero de que debemos someternos los unos a los otros. Eso está en Efesios 5:21. Luego habla acerca del ejemplo que tenemos, ¿cierto? O, como la comparación que se nos hace entre el marido y la mujer, ¿cierto? Dice el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Luego los hijos honren a sus padres y los padres no los enojen. Les repito, hermano, estamos haciendo un pequeño resumen para luego ir a la lección. Y los esclavos sirvan a sus amos como el Señor y los amos traten a sus esclavos, obviamente, con bondad. ¿Cómo hacer esto? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando en amor. Todo esto está en el capítulo 5. Para poder hacer esto debemos abandonar hábitos oscuros de nuestra vida, no asociarnos con los que se agradan en practicar el pecado y hacer lo que le agrada a Dios. Se nos anima a aprovechar bien el tiempo y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que unidos podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios. Eh, una cápsula de las notas de nuestra hermana Elena de White dice, ¿quién de nosotros está siguiendo fielmente al modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús es nuestro modelo, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ha aprendido y continuado la lucha contra el orgullo del corazón? ¿Alguien iba a decir algo, hermano?
Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo, hermana Mónica, Amén. que dice, no, acá, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y amad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice ahí, hermano. Amén. Amén. Él fue obediente, ¿cierto?, hasta la muerte y quiere que nosotros también de la misma manera seamos obedientes. De eso se trata la salvación, de creer y obedecer. O sea, de nada nos sirve creer si no obedecemos. Sigo leyendo, dice aquí, ¿quién de nosotros con toda seriedad se ha puesto a luchar contra el egoísmo hasta que éste abandone su morada en el corazón y deje de manifestarse en la vida? Hermanos, nuestra lucha, la más ruda, es contra nosotros mismos, es contra esos viejos hábitos, contra esas cosas que la carne nos quiere hacer y están allí o sea, están siempre dispuestas a hacernos caer, a hacernos pecar. Entonces es una lucha que debemos pelear día a día y que debemos vencer día a día. Y si ese día no hemos vencido, ir a nuestras rodillas, ¿cierto? Y pedir perdón a Dios para que nos ayude nuevamente a, a seguir luchando y a vencer, que es lo más importante. Pero solos no podemos, es con Él que podemos. Dice que al contemplar la cruz de Cristo y ver cumplirse las señales que nos acercan más al juicio, quiera Dios que las lecciones que se nos han dado puedan quedar grabadas de tal manera en nuestros corazones que nos hagan más humildes, más abnegados, más bondadosos el uno para con el otro, menos preocupados por nosotros mismos, menos criticadores y más dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros que lo que estamos ahora. En fin, lo que se nos aconseja aquí es a amarnos más los unos a los otros. Quisiera leer algo antes de darle el pase a mi hermano Justo, o sea, perdón, hermano Marcelino. Dice aquí algo que anoté, que cuando entendemos la gracia que Dios ha tenido con nosotros tratándonos como no merecíamos, somos capaces de entender cómo debemos tratar a otros. Hermanos, somos salvos para que otros sean salvos, es decir, con nuestro testimonio, con nuestro amor, somos capaces de llevar a otros a la salvación también. Bien, hasta aquí la cápsula y entonces dejo a nuestro hermano Marcelino con el repaso de la lección del día de hoy. Hermanita, Sí, hermanita. un poco ronquita del bueno. Es casi, dice, como somos un niño pequeño exigiendo todo para nosotros mismos, olvidamos cómo compartir, olvidamos que Dios no extendió la gracia para que pudiéramos decir, mía, mío, mía. En todas las cosas os he mostrado que trabajando duro de esta manera debemos ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, como él mismo dijo. Ese es más dichoso dar que recibir. Eso encontramos en Hechos 20:35. Somos realmente iguales aquí, ¿no? Eh, podemos, perdón, hermanita. Amén. Bueno, hermanita, sí se entendió lo que dijo mi hermana. Y es cierto, a quienes que han tenido la oportunidad de ayudar a otros, saben lo feliz que uno se siente al ver y al sentir el gozo del otro cuando uno le ha ayudado. Creo que es la alegría más para uno que para el otro. Hermano Marcelino. Bien, hermanita, qué buena la intervención de todos. Se aprecia de manera mejor la lección, pero la pregunta que dice es, ¿con qué limpiará el joven su camino? En esta mañana todos somos jóvenes, de 100 años para abajo somos jóvenes y tenemos un espíritu juvenil. Con guardar tu palabra es la respuesta y la palabra de Dios se encuentra para esta mañana, Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
tenemos a quien imitar, es nuestro Dios. Y Jesucristo se hizo carne y nos mostró cuál es el amor del Padre hacia nosotros. Y andad en amor. Jesús caminó en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Subrayemos esto. Como conviene a santos. Dios nos dice santos. Nosotros nunca debemos decir soy santo, sino lo que Dios diga de nosotros, eso vale. Lo que diga yo de mí no vale nada. Lo que usted diga de usted mismo no vale nada, mucho. No vale mucho ante los hombres. Lo que Dios diga de nosotros, eso vale mucho. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Anoche me visitó el pastor a nuestro grupito. Estábamos llenecitos la iglesia. Faltaba asientos prácticamente. Y me impresionó una historia linda que contó el pastor. Ustedes saben que hemos tenido una infausta guerra con Chile en aquellos tiempos, 1879. Y cuenta la historia de que un grupo de soldados chilenos llegaron a un pueblo allá en los Andes de Perú y una familia tuvo que sacrificar un toro y hizo asado para los soldados chilenos que estaban allí. Les atendió tan bien aquella familia y todos comieron, se agradecieron y un soldado no sabía cómo agradecer a aquella familia y sacó de su bolso un conflicto de los siglos y le regaló. Le dijo, señora, gracias por lo que has hecho por nosotros. No sé cómo pagarte, pero te voy a dejarte este regalo para ti. Le dejó el conflicto de los siglos. Aquella dama y aquella familia estudiaron. Hoy por hoy, la cuarta generación, uno de sus hijos es pastor y vive justamente acá en la quinta región, es pastor del ministerio de evangelista de nuestra zona. Y él está haciendo también campañas así como nosotros cada mañana. Bueno, es una linda historia ayer que me conmovió demasiado. Bueno, lo que Dios está haciéndonos enseñar en esta mañana, dándonos una enseñanza es que hay que dar. Si somos agradecidos, darnos a nosotros mismos. Y no me quedó otra cosa que ayer a todos repartí. También tenía menos mal algunos conflictos de los siglos. A todos los que han venido, compartan con la gente. Hay que dar, hay que dar. Cuando damos, ¿cuántas cosas se escribirán en los cielos? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es ocioso, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ello, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso debemos hacer cada día, cada momento de nuestra vida, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano Marcelino. Diga, hermano, estamos Sí, en el 10. Sí, quería hacer un comentario, ¿cierto?, acerca de esto. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pensaba, ¿cierto?, que muchas veces somos tan rapiditos para enjuiciar a otros, para criticarlos, para mirarlos mal por las cosas malas que hacen.
y debemos recordar que nosotros en algún tiempo también estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados, y el Señor nos rescató. Debemos tener empatía con los demás también, saber que si ellos están perdidos ahora, ellos también pueden llegar a la salvación, porque Jesús murió por todos, no solamente por algunos, Él murió por todos. Amén. Versículo 11. Si me están siguiendo todos, estamos bien. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay que reprender con amor también. Hay que usar la sabiduría. Una cosa es decir lo que tienes que decir. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que dice shut up. Calla la boca, dice. Si lo dices con fuerza, calla la boca. Y está muy mal, airadamente dicho. Pero si lo dices, shut up, cierra la boca con cariño, entonces la cosa es más bonito. Igual, hay que saberlo llamar la atención también, con cariño, con amor, orando, doblando nuestras rodillas. Por ejemplo, una disciplina. No tendríamos nosotros por qué levantar la mano para disciplinar a alguien si primero no hemos ido a visitar a él, orar con él, hacer todo lo posible para que el hermano regrese a la iglesia. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en el 15. 14. Por lo tanto, dice, despiértate tú que duermes, hasta ahora hemos estado dormidos, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando salimos a la calle vemos de todo. Los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa es nuestra forma de vida cuando conocemos a Dios. Pero qué triste es cuando recordamos nuestra pasada manera de vivir en tinieblas sin conocer a Dios, imitando a los animalitos, durmiendo en las calles, desnudos casi, porque no conocíamos a Dios, borrachos muchas veces. Eso era antigua manera de vivir, pero ahora que estamos en la luz, a veces nos avergonzamos. ¿Cómo he podido vivir así? ¿Cómo he podido tener esa experiencia? Pero Dios, que es misericordioso, nos ha sacado de esas tinieblas. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dios nos ha mandado amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es el bautismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere ver. Inclusive en Isaías nos dice que todo, nos encontró Dios todo sucio, desde la molillera de la cabeza hasta la planta de nuestros pies.
todo hinchazón, llaga, no hay nada sano delante de los ojos de Dios, pero Dios nos limpia, nos dice, si tus pecados fueran negras o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es lo que Dios nos presenta, limpio, y cuando Dios nos ve a nosotros, no a nosotros, sino a Cristo mismo. Esto es la manera linda como Dios nos rescata, por gracia. Versículo 25, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén. Estamos subrayando. Tenemos que sujetarnos a Cristo en nuestra manera de vivir, tanto damas como varones, como hijos, como libres, esclavos, todos tenemos un amo, el cual es Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros y nos rescató, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, pura, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa así, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Esto es el versículo 33. ¿Cuánta alegría nos da al saber que Cristo mora en nuestros hogares? Un hogar sin Cristo es un infierno, pero un hogar con Cristo siempre tiene logros. Y si comienzas a leer la Efesios 5, por el principio es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, comienza por Efesios 4:32, o sea, regresando un capítulo más, donde Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Es la forma correcta de y en armonía vivir, ¿no? Perdonándonos unos a otros. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Eso está también en Mateo 5, 43 al 48. Ojalá que lo podamos leer. ¿Alguien lo tiene? Mateo Y yo lo tengo, 5. hermano. Por favor, léalo, por favor. Mateo 5, 43 al 48. Mi hermanito. 43 al 48. Perdón un ratito, por favor. Lo tengo, pero... Ya. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, al contrario, tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermano. Amén. Qué lindo, hermanos. Entonces se nos ha puesto aquí un blanco muy grande, ¿no? Y si Dios nos pone ese blanco es que podemos lograrlo. Nos dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Claro, Dios quiere pulir de nuestras asperezas todas las costumbres que antes habíamos aprendido, desaprender aquellas cosas que no conviene y aprender cosas lindas que nos tiene Dios acá en Efesios 5. Efesios 5, 8 al 10, ¿alguien lo tiene? ¿Puede ayudarme en la lectura? Mientras alguien lee ese versículo, me gustaría leer otro, no sé si puedo compartir con ustedes. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Léala, hermana. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros vemos que los mandamientos están resumidos en eso, en el amor a Dios por sobre todas las cosas y en el amor a nuestro prójimo. A veces, y el problema es que dentro de nuestras mismas iglesias también nosotros tenemos diferencias con los hermanos. Hermanos, nosotros cuando tenemos alguna diferencia con alguna persona, cuando vemos que alguna persona a lo mejor no nos cae bien del todo, o que hay cosas de esa persona que no me gustan, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a esa persona. De eso, ese es el resumen de lo que Dios quiere para nuestra vida, que nosotros nos amemos sinceramente. Yo no saco nada con estar en una iglesia, golpeándome el pecho, leyendo la Biblia y haciendo tantas cosas, si no estoy amando a mi prójimo. Y bien, como decía la hermana antes, ¿cierto? Es fácil amar a los que uno quiere o a los que a uno le caen bien, pero la tarea es amar a aquellos que nos cuesta más. Bien, hermana, bien, gracias. ¿Alguien lo tiene? Efesios 5, 8 al 10, ¿puede leerlo? Bien. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. De nuevo, Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas, hechas en oculto. En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo, en lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Tenemos que ser agradecidos. Qué bueno que cada uno en esta mañana, cuando hace su pedido, agradecen al Señor primero. Agradezco por esta mañana, agradezco por este momento, agradezco. Bueno, aún por las cosas malas que nos pasan, tenemos que agradecer porque nos sostenemos en Dios por las cosas que nos están pasando. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y a las esposas cristianos. El amor abnegado de Cristo por la iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad a la iglesia hacia Cristo se convierte
en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valores mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir una exhortación en tu relación con los demás. Imitemos a Dios. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios si no sabemos cómo es Dios? Sabemos cómo es Dios al ver la biografía de Jesús en la Biblia, en los evangelios. Si leemos la palabra de Dios, entonces estamos viendo cómo Él vivió. Él dijo, por ejemplo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él sirvió a todos, sirvió a los niños, sirvió a los jóvenes, sirvió a los adultos, a los ancianos, a todos, ser vivo, no doliente, Él sirvió. Tenemos que imitar sus pisadas. También el Espíritu de Profecía nos ayuda a entender en esta mañana cosas lindas escritas por la sierva del Señor. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la lección de esta mañana? ¿Puede aportar algo? Adelante, hermanos. Si Hermano, tienen, sí, hermana hermano Mónica. Marcelino, bueno, entender lo importante justamente de lo que decía usted, del conocimiento de Dios, de conocer a Dios. ¿Cómo podemos imitarlo si no sabemos cómo es ni quién es? Eh, Esa es la única manera, la única certeza de poder saber cuando andamos en el camino que Él quiere, cuando le conocemos, cuando sabemos lo que Él desea para nuestras vidas. Bien, exactamente. Tenemos que utilizar nuestra Biblia. Si no sabemos leer la naturaleza es el segundo libro de conocer a Dios. El follaje de las plantas, las avecitas trinando, los pececitos nadando, el aire que respiramos, las flores del campo, todo ello nos demuestra el amor de Dios, el cariño de Dios hacia nosotros, la belleza, la simetría de las cosas que Dios creó es hermoso, hermoso, hermoso. Si no ven nuestros ojos, por lo menos escuchamos. Escuchamos en las mañanas, a mediodía, nada está en silencio. Todo esto lo creó Dios. No es la posesión humana, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad, aún a los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad, así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensas, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Cuando alguien nos hace daño y devolvemos con bien, eso es la marca del cielo. Cuando alguien te hace mal y devuelves mal, entonces no somos hijos de Dios. No estamos reflejando el carácter de Dios. Al Señor Jesús le golpearon, le dieron látigos en la espalda, clavaron en la cruz sus pies, horadaron sus manos, colgaron en la cumbre del Calvario. Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Oró por los enemigos. Eso es lo que nosotros tenemos que también vivir. No siempre he pasado cosas lindas acá en Chile. Ciertas personas también han hecho lo propio conmigo.
Pero yo le dije, que Dios te bendiga. Le sonríe y la persona agachando su cabecita abajo se fue muy triste. Y así es. Cuando alguien te hace daño, bendícele. Entonces, la marca del cielo estás reflejando en tu carácter. Todavía dice, la conducta de los cristianos es como la de su Señor. Él, o sea, Dios, enarboló el estandarte y a nosotros nos corresponde decidir si nos vamos a reunir en torno de ese estandarte o no. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos para poder salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él y al imitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. No podemos ser iguales al modelo, claro está, pero podemos parecernos a él y de acuerdo con nuestra capacidad obrar de la misma manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si repetimos vez tras vez este versículo, inmediatamente, involuntariamente, harás esto que acabamos de leer. Amarás a la persona que te ofende. Amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza a la persona que te cae bien o no te cae bien. Tu tarea, nuestra tarea es amar. Simplemente amar. Todavía dice para terminar, debería manifestarse tal amor en el corazón de ustedes como para que estuviesen listos para entregar todos los tesoros y honores de este mundo, si de esa manera pudieran ejercer influencia sobre un alma para que se dedique al servicio de Cristo. Cuando esto hacemos, mucha gente seguirán el ejemplo suyo porque está siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces mucha gente conocerán a Dios y servirán a Dios. Y en el cielo podremos encontrarnos con esas personas que si de otra manera nunca hubieran conocido al Señor Jesús. Por último, aunque ya se leyó anteriormente, dice, ¿quién de nosotros está siguiendo fielmente al modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros ha emprendido y continuado la lucha contra el orgullo del corazón? Esperemos que estemos empezando esa lucha contra el orgullo. ¿Quién de nosotros, con toda seriedad, se ha puesto a luchar contra el egoísmo hasta que éste abandone su morada en el corazón y deje de manifestarse en la vida? La mayor lucha en el universo está en nuestros corazones y es contra el orgullo. Al contemplar la cruz de Cristo y ver cumplirse las señales que nos acercan más al juicio, quiera Dios que las lecciones que se nos han dado puedan quedar grabadas de tal manera en nuestros corazones que nos hagan más humildes, más abnegados y más bondadosos. ¿Cómo debemos ser? Humildes. ¿Quién fue humilde? Jesús. ¿Qué más? Abnegados. Jesús demostró su abnegada labor. Luego, bondadoso. Todos debemos imitar a Jesús con las bondades hacia nuestros semejantes, el uno para con el otro.
pero debemos ser menos preocupados por nosotros mismos, menos criticadores. No deberíamos criticar a nadie, ni por su apariencia, ni por su color de piel, ni por su nacionalidad. No, todos somos iguales a los ojos de Dios y más dispuestos a llevar las cargas de los unos de los otros que lo que estamos haciendo ahora. Se me ha Hermano mostrado Marcelino, que... Ahí hermano terminamos, Marcelino, hermanita. eh, Bueno, estaba, dígame. reflexionando lo que habíamos leído anteriormente. Hermanos, nosotros no necesitamos andar con un cartel puesto de que somos cristianos. Nosotros somos cartas abiertas al mundo. El mundo nos ve y sabe que somos hijos de Dios, sabe que somos cristianos hasta incluso por nuestra forma de caminar, de mirar, de hablar. El mundo lo sabe. Cuando habla de este amor al prójimo, hermano, nosotros no basta con que ayudemos a aquellos que sabemos. A veces pasa, mis hermanos, por ejemplo, vamos a un hospital y vemos a un hombre que está tirado allí durmiendo bajo el frío y decimos, qué pena, pero ¿qué hacemos por esa persona? Vemos a un muchacho, ¿cierto?, que está en la calle durmiendo también tirado y decimos qué pena y sus padres dónde estarán, pero no hacemos nada por ese muchacho. Hermanos, cuando esa palabra, qué pena o qué lástima, viene a nuestro corazón, es el Espíritu Santo que nos está hablando y nos está diciendo, ayúdalo, haz algo por él. Cuando tú sientes lástima de tu vecina que está siendo golpeada por su marido, y el Espíritu Santo te está diciendo, qué pena, haz algo. La compasión que el Señor pone en nuestro corazón debe llevarnos a la acción, a hacer algo por el otro, porque el Señor puso estas buenas obras de antemano. Dice que desde mucho antes que nosotros siquiera naciéramos, el Señor puso estas buenas obras para que nosotros lo hiciéramos. Es tal su gracia que no solo nos ama sin merecerlo, nos da esa fe, nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos convence de todo pecado y encima pone estas obras. Hermanos, nosotros no solamente debemos creer, como dije antes, nosotros también debemos obedecer. Y obedecer no solamente significa obedecer la palabra de Dios, sino que también obedecer cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, haz algo. Eso, hermanito. Qué bueno, hermano. Exactamente, eso tenemos que hacer. No es hablar, sino hacer. No creerán mucho de lo que decimos al mundo, sino de lo que hacemos. Se me ha mostrado que como pueblo nos estamos apartando de la sencillez de la fe y de la pureza del Evangelio. Muchos corren grave peligro. A menos que cambien su comportamiento, serán separados de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. El que se aparta de mí no dará frutos. Como ramas inservibles. Hermanos y hermanas, se me ha mostrado que estamos al borde del mundo eterno. Es preciso que ahora ganemos victorias a cada paso. Testimonios para la iglesia. Con esto hemos acabado nuestra lección, a menos que alguna persona, algún hermano pueda comentar algo más. Adelante, hermano. Sí, habla. Buenos días, hermanos. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de las lecciones de Efesios. Quería felicitar a la hermana Mónica por tener la iniciativa de publicar las oraciones, y es muy bueno porque podemos orar por las personas que leemos, a los que conocemos o sus necesidades, o por todos en general, una y otra vez. Y está bueno también de coordinar, si empezar un poquito más temprano. Hay muchas cosas que se puede hacer, hermano, siempre en cuando nos demos un tiempito
de coordinar internamente o también al final de la lección. Entonces, nomás quería un poquito comentar con esta lección. ¿Cómo habrá sido en los tiempos de Pablo? ¿No? Yo quiero que se imaginen por un momento, llamémoslo así, la escuela sabática de los tiempos de Pablo, donde que están juntos el esclavo, su amo, el rico, el pobre, el extranjero. Bueno, pero todos unidos, gracias por conocer a la misericordia de Dios, de Jesucristo, ¿no? Pero también tal vez nunca Pablo ha imaginado de que en los últimos tiempos, después de miles de años, se tenga que estudiar su carta, ¿no? En 3 meses y en todo el mundo. Tampoco se habrá imaginado Pablo de que sus cartas se tendría que estudiar de la manera como estamos estudiando por Zoom. Imagínense nomás si hubiera imaginado todas esas cosas Pablo. Dios, claro, sí sabía, ¿no? Pero, hermanitos, aprovechemos la tecnología para poder avanzar también. Y nosotros ya somos una familia, ¿no? Que ya nos estamos conociendo los nombres, aunque personalmente no me conozco con muchos, pero ya podríamos ir escalando a otro nivel de podernos comunicarnos internamente, ¿no? Sabiendo sus WhatsApp, los números. Seguramente tú, mi hermano, mi hermana que estás escuchando, hay alguien siempre que no le conoces o nunca le has visto, ¿no? Pero podríamos estar ya, ¿no? De repente comunicándonos internamente, pero antes de eso, de repente se puede utilizar también el grupo Levántate, donde que se manda videos y audios eh, todos los días, todas las mañanas por anticipado. Hermanitos, la escuela sabática últimamente estamos publicando a las 6 de la tarde hora de Perú, un día antes, ¿no? Ya tienen ahí para poder varias horas antes de dormir repasar lo que viene al siguiente día y cosas que amanecen ya con una idea, ¿no? De lo que estamos repasando en las madrugadas. Entonces, y esas cositas, hay muchas cositas que podemos hacer cambios, pero necesitamos coordinar, hermanos, no solamente despertar, prender el Zoom y escuchar la voz del hermano justo y termina con la oración y ya 24 horas pasa y igual la misma, no, sino hacer ciertos cambios que puede edificar, puede ser, podemos crecer en número también. Entonces, hermanitos, solamente ya que estamos terminando, quería acotar con esta intervención. Gracias. Bien, Gracias, hermano Waiki. Señor te bendiga. ¿Hay alguna acotación más respecto a la lección de esta mañana? Siéntense libres, hermano. Hermano Marcelino. Hermano Waiki, hermano Marcelino. Oh, Sí. sí, disculpe, hermano Mónica. Sí, hermano Celso, creo. Que hable Sí, nomás, hermano. hermano. Ay. Adelante, hermano Mónica. No, perdón, hermano, por interrumpirlo. Hable nomás. Correcto, hermana. Hermanos queridos, hermano Waiki dijo, no solamente la oración o la lección podemos seguir, tenemos un aspecto muy importante para cada uno de nosotros, es la alimentación. Por ahí creo que estamos flaqueando. Hermanos queridos, sería bueno, como dijeron ustedes, levantar un poquito más adelante, más temprano, y luego incluir el régimen alimenticio, hermano. El Señor Jesucristo pasó de prueba sobre la alimentación primordial para cada uno de nosotros, hermano. Este espíritu de profecía, el régimen alimenticio, página 39 dice, aquel que no entra al régimen alimenticio no podrá subir al cielo. Dice, bien rígido, hermano, bien tajante, lo dice, hermano. Por eso quisiéramos incluir el régimen alimenticio, leer un porción espíritu de profecía, tanto como mensajes selectos, ministerio de curación, tantos elementos tenemos para que nosotros podemos ser beneficiados, hermano. Agradezco a hermano Waike que está conectado
desde Japón, hermanos queridos. Este es muy bueno y debemos aprovecharlo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, un poquito para informarles, mi contacto con el hermano Celso fue también algo curioso. Cuando yo enviaba videos y audios, había un hermanito eh, que casi le obligué a que me presentara por lo menos un integrante, un miembro para poder compartir la palabra de Dios, porque dicho hermano no mucho quería los videos y audios. Entonces, como compromiso, ¿no? Tienes que darme un hermano para dejar de enviarte, casi le digo, ¿no? Entonces me presentó al hermano Celso. Entonces, hermano Celso recibía los audios y videos sin saber quién le estaba enviando. Después de una semana le expliqué de que gracias al hermano Mauricio es que te estoy enviando. Y así, poco a poco, todavía personalmente no le conozco, pero ahí estamos como una familia prácticamente. Gracias, hermanos. Qué bueno, hermano. Hermano Marcelino, bueno, para finalizar, bueno, después seguimos hablando si desean, hermanos, para ir cerrando ya lo que es la lección de este día. Quisiera leer en Gálatas 5, capítulo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De repente decimos, ay, pero si es imposible cumplir la ley. A lo mejor sí, es imposible cuando no estamos con Cristo. Pero en esto se resume la ley, ¿cierto? En que nos amemos los unos a los otros. Y por supuesto, a Dios por sobre todas las cosas. Hermano Marcelino, ¿nos despide usted en una oración? Bien, hermanos, vamos a... Hermano, disculpe, buenos días. Yo ¿Puede quería hacer orar? una consulta. Hola, Jenny. Sí, ¿el amor de Dios también tiene que ver con el temor hacia Él? ¿Sí? Esa es, No. esa es mi pregunta, porque escuché que te estaba diciendo, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo y a la vez también, ¿no? Respeto para todos, pero ahí también tiene que ver el temor hacia Dios, porque hay muchas personas que pueden decir yo amo y como tenemos dentro del corazón. Y pienso yo que tiene que ver también el temor hacia nuestro Señor, ¿no? Esa es mi pregunta, hermano. Amén, Gracias. hermano. Muy bien. Temor no es tenerle miedo, sino temor es referente a reverencia. Respeto. Ese es el temor de Dios. No es tenerle miedo, no es tenerle, digamos, algún pánico, no. El temor es el tenerle consideración, el tener honra a Dios no, con respeto, por darle el primer lugar. Ese es temor de Dios. Ojalá que estemos entendiendo. Hermanos, quisiéramos culminar porque ya estamos pasando la hora. Nuestro horario es de 1 hora, ¿no es cierto? Y hemos pasado 25 minutos. Estamos muy mal allí en esa parte. Debemos ser puntuales. Ojalá si empezamos un poco antes, mañana unos 15 minutos antes, podamos tener más tiempito para usarlo. ¿Alguien quiere despedirnos con una oración, por favor? Yo oraré, hermanito. Bien, hermana. Adelante, hermana Berlea, creo. Nancy. No, sí. Hermana Nancy, adelante, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Te agradecemos, Padre. Gracias por nos hemos alimentado con tu palabra. Señor, gracias también a este aparatito que nos conecta, Señor, desde Japón por todos los lugares que entramos, Señor mío. Bendice a tus hijos en el mundo entero, Señor. Que cada mañana estamos aquí reunidos con mis hermanos con un solo propósito, Señor, de aprender más y más de tu palabra y dar la buena nueva por doquier, por todo el mundo, Señor, para que el mundo te conozca como su único Salvador, que fuera de ti no hay ninguno, Señor. Padre,
Bendice también a mi hermano Justo que está viniendo, a mi hermana Berta también. Como humanos, Señor, nos duele el perder una persona, aún de la familia, Señor mío. Querido Padre, gracias te damos también esta mañana, que se da tiempo, mi hermana Mónica, y con estos teléfonos y todo, Señor, vamos a ampliarlo más nuestras necesidades espirituales, por mi hermano Marcelino, que anfitriona también, y por todos mis hermanos, Señor, nuestras oraciones, que sea, Señor, contestado según sea hecha tu santa voluntad. Prepáranos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, cada mañana seamos receptivos. Hoy bendice nuestro trabajo, todo lo que tenemos que hacer, sea hecha tu santa voluntad, Señor, y no a la nuestra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén. Amén, hermana. Dios la bendiga. Amén. Amén. Pues, hermanos, bendiciones en este día a todos ustedes, hermanos, y al mundo entero también.